Bienvenidos al podcast Vive la voz de nuestra historia. Proyecto Plan de Estímulos FUNSA 2020. Soy Diana Rodríguez y los invito a viajar por 5 periodos históricos de FUNSA que a través de estos 5 podcasts daremos a conocer de forma amena y pedagógica algunos acontecimientos sucedidos en este lapso de tiempo. En nuestro cuarto episodio hablaremos sobre la época de la independencia. El último cacique de sangre real de nuestro municipio, quien siempre estuvo a favor de su pueblo indígena y mestizo, pero también de los criollos y campesinos, debido a que el gobierno de la época estaba vulnerando sus derechos y esto debía ser combatido. ¿Sabes quién es Ambrosio Pisco? 30 años antes de la independencia de nuestro país, se presentaron acontecimientos que generaron grandes cambios en la manera de pensar y de actuar de nuestros antepasados. Y en esos acontecimientos sobresalió un personaje que contagió de patriotismo a todos los que lo conocían por su convicción de defender, sobre todas las cosas, los derechos de la población. Era Ambrosio Pisco, el último gran cacique descendiente directo de los grandes Zipas muiscas y nacido en la hermosa población de Funza. Don Ambrosio, gran jefe indígena, escúchenos por favor. Yo, Francisco Berbeo y mi gran amigo Antonio Galán hemos venido a este pueblo para pedirle que se nos una a la revolución. Ya estamos cansados que nos sigan atropellando con tantos impuestos de esos españoles. Nos subieron desbordadamente los impuestos al tabaco, al aguardiente, a la sal y todo el comercio. Usted, como gran comerciante que es, lo va a perjudicar bastante. Piénselo bien, mi buen amigo. A esa gente ya no le falta sino cobrar por el humo, el agua y el sueño. ¡Qué vaina! Francisco tiene razón, hombre. Usted, que es un hombre acomodado y que goza de mucho prestigio ante los indígenas de todo nuestro territorio, le convendría mucho que se uniera a nuestra causa. La cosa es que nosotros vamos a rebelarnos contra el gobierno. Y estamos reuniendo mucha gente porque estamos decididos hasta ir a la mismísima Santa Fe, para que el virrey nos oiga y nos escuche. Estamos decididos a todo, mano. Hasta en irnos en armas contra él, si es el caso. Ya no nos aguantamos más. Nosotros somos campesinos y criollos, pero si usted se nos une, sabemos que todos los mestizos e indígenas nos seguirán, porque los abusos a ellos son demasiados. No seríamos sino 3 capitanes. Usted, Francisco Berbeo y yo, Antonio Galán. ¿Se nos une, mano? Miren, ustedes saben que yo soy un hombre de paz, que me vine para estas tierras donde nuestros hermanos mayores guanes para protegerme, ya que como yo, toda nuestra gente fue amenazada de muerte si no nos doblegábamos. Pero creo que ustedes tienen razón. Ya es el momento de seguir el camino que nos han trazado nuestros hermanos incas con su líder Tupac Amaru en contra de estos blancos que lo único que quieren es enriquecerse y acabar con todos nosotros. Pues si hay que marchar a Santa Fe, me les uno. Si la única forma de defender nuestros derechos es por la vía de la sublevación, pues entonces luchemos. Cuando Ambrosio Pisco se unió a la revolución de los comuneros, fue recibido en Nemocón con alborozo, en medio de chicha y voladores. Nemocón se volcó a la plaza y la gente decía que don Ambrosio era un ángel bajado del cielo, que venía a quitarle los impuestos y a devolverles el manejo de las salinas que los funcionarios del rey habían arrebatado a los vecinos. Los pueblos de indios de Cajicá, Chía, Tabio, Cota, Sopoto, Cancipá y Gachamcipá apoyaron a don Ambrosio Pisco, y en el boquerón de Simijaca, la gente enardecida lo proclamó señor de Chía y príncipe de Bogotá. Escuchen, Shibu Iswa, Atamisca Shawi, mi pueblo muisca,
Ha llegado el momento de unirnos y acabar con tanto sufrimiento para nuestra gente desde el día en que nos arrebataron nuestras tierras. El agua y la sal nos pertenecen. Son la herencia que nos han dejado nuestros mayores. Zipaquirá y Nemocón son muiscas. Ya somos más de 10.000 indígenas hermanos de todo el país. Y si es necesario que nos sacrifiquemos para defender nuestros derechos y que nuestros hijos sean libres, pues lo haremos. ¿Están conmigo? Ambrosio cumplió con lo ordenado y para amedrentar a sus enemigos levantó unas horcas en la entrada de Bogotá para asustar a quienes no obedecieran sus órdenes. De todas formas, su gente tomó las salinas de Nemocón. Incendiaron varias casas, hicieron huir al corregidor y se enfrentaron al comandante Blas de Soria con el resultado de 5 muertos y 20 heridos. El Cabildo de Santa Fe y el arzobispo Caballero y Góngora decidieron hacer unas capitulaciones para calmar a los insurgentes y principalmente a las peticiones de Ambrosio Pisco. Decidieron restaurar todas las tierras indígenas que les pertenecía por tradición, pero engañaron a los manifestantes y una vez ellos creyeron que todo iba a cambiar, regresaron muy felices a sus hogares. Y nunca pensaron que el virrey Flores y el arzobispo Caballero y Góngora ordenaran tomar prisioneros a los cabecillas de la revolución y los asesinaran despiadadamente. Y entre ellos estaba Ambrosio Pisco. Ambrosio Pisco, por haberse proclamado señor y príncipe de Bogotá y haberse apropiado de la potestad pública y privada, y por el hecho de haber ofrecido a los indígenas de Chía el no pago de tributos si se unían a su causa por rebeldía y amotinamiento contra la corona española, se le acusa como traidor, usurpador de la real soberanía y mal vasallo, pues ha cometido crimen de lesa majestad según las leyes españolas, y se le condena a muerte y todas sus propiedades serán arrebatadas. Igualmente, toda su familia sufrirá el rigor de la justicia del reino. Ambrosio Pisco fue aprehendido el 4 de septiembre de 1781 en Bogotá, hoy Funza. Lo condenaron a muerte, pero por la influencia del arzobispo virrey le cambiaron la condena a muerte por el exilio y lo desterraron a prisión perpetua en Cartagena con su mujer y su sobrino Luis Pisco de 14 años de edad. Allí Ambrosio Pisco permaneció 1 año hasta que las autoridades españolas, viendo que podía ser de gran utilidad para ellos, al convencerlo de calmar a los indígenas, lo perdonaron y le devolvieron sus bienes al considerarlo inofensivo colaborador en la pacificación de los nativos y solamente un instrumento utilizado por otros en la revuelta comunera. Pero el señor Caballero y Góngora se opuso a esta sentencia alegando que ese hombre podría ser muy perjudicial, ya que su presencia ante los indígenas fomentaba una obediencia extrema, pues lo consideraban gran señor, y esto generaría rebeliones e insurgencias de los indios. Y por lo tanto sería mejor remitirlo a España y que allí pagara su condena. 2 años después, y aún estando en prisión sin resolvérsele su situación, muere Ambrosio Pisco y toda su familia y parentela fue asesinada para que no quedara ninguna posibilidad de represalias ante el gobierno español por parte de los indígenas muiscas. La hacienda del cacique en Funza aún se conserva como patrimonio local. Y se cuenta que allí vivió por varios años Ambrosio Pisco cuando era joven, compartiendo con su familia. Los pocos descendientes de Ambrosio que lograron salvarse ya no llevan su apellido, pues las últimas generaciones de esta familia resolvieron cambiarlo por el de Jiménez. Ambrosio Pisco luchó por un ideal que le costó la vida. Esto ratifica aún más el amor por su pueblo, dejando en claro por qué fue el último cacique de sangre real que habitó en Funza. ¿Por qué crees que los indígenas le guardaban tanto respeto a Ambrosio Pisco?
Los espero en nuestro próximo episodio, donde les contaré cuál fue la razón de escoger a Funza como capital de Cundinamarca. Hasta pronto. Hoy les expondré algunos datos curiosos sobre la época de la independencia. ¿Sabías que los descendientes de José Antonio Galán fueron declarados como infames? Todos sus bienes confiscados y sus hogares destruidos y regados con sal. ¿Sabías que dirigentes compañeros de Ambrosio Pisco fueron sentenciados a sufrir 200 latigazos, vergüenza pública y prisión en África? ¿Sabías que la famosa hacienda del Cacique, propiedad de la familia Pisco, con el transcurso de los años fue dividida en varias partes? Una de ellas, y la de mayor extensión, fue comprada por Pepe Sierra, uno de los más grandes terratenientes de la región, quien la convirtió en una hacienda ganadera por muchos años. ¿Sabías que en los archivos parroquiales de Funza se encuentran partidas de nacimiento en las cuales se aprecia el apellido Pisco? Familias que en los años de 1600 y 1700 gozaban de un gran prestigio en nuestro territorio por ser reconocidas como descendientes directos de nuestros antiguos caciques y cipas de nuestro pueblo. Ambrosio Pisco poseía tiendas de lienzos en Moniquirá y en la calle Real de Bogotá. Además manejaba recuas de mulas para el transporte de mercancías, lo cual le había representado una fortuna muy por encima de la que podían gozar los indios de la época. Uno de los temas de discordia por la subida de impuestos era sobre la sal, pero la exportación no era realizada solo por indios. Muchos dueños de salinas también participaban del ejercicio de explotación de esta, que consistía en bajar desde los cerros en los que se encontraban las fuentes de sal, zurrones de agua salada al pueblo. Allí eran vendidos a un blanco por medio real, y éste la procesaba. El ejército de los comunes del Socorro debe su nombre al lugar de origen de las revueltas, que fue la villa del Socorro, cuyo jefe militar era el autonombrado general Juan Francisco Bermeo. Según cálculos del visitador Andrés Verdugo, de un zurrón en el que cabían aproximadamente 3 botijas de agua salada, podían extraerse hasta 6 arrobas y 5 libras de sal. En un día podrían producirse así hasta 149 arrobas de sal. ¿Sabías que Ambrosio Pisco era un cacique indígena que residía en Huepsa, pueblo de indios de la provincia de Vélez? Tenía en propiedad una hacienda con ganado vacuno y mulas, además de ser administrador de los monopolios de aguardiente y tabaco, cargo que estaba reservado a los vecinos más ricos y prominentes. Este proyecto ganador
ha sido realizado con el apoyo de Plan de Estímulos Artísticos y Culturales de FUNSA, FUNSA, Centro Cultural Bacatá, Institución de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, Centro Cultural Bacatá, Biblioparque Marqués de San Jorge y FUNSA, Ciudad Líder.